Buenas tardes, maestro Irineo y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de la evolución de la teoría atómica, igual haciendo mención quién la postuló y en qué consiste. En este tema les comentaremos cómo surgió, su importancia, qué significa, entre otras cosas. Los integrantes de este equipo son Liliana Jocelyn Jau Méndez, Omar Emanuel Loezacú, José Eduardo Herrera Gómez y aquí su servidora Isis Noemí González Moy. En este video se tratará sobre la teoría atómica, donde explicaremos diferentes tipos de funciones que hubo, tanto de Bohr, de Thomson, entre otros. Se dirá la definición, quién lo creó, por qué es importante y en qué se trata la teoría atómica. Buenas tardes. ¿Qué es la teoría atómica? La teoría atómica es una física y química en una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene, que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico en la antigua Grecia. ¿Cuál es la importancia? Permitió resolver cuestiones sobre la materia que no tenían respuestas en su época. Por ejemplo, explicó la causa de las proporciones estequiométricas fijas en las reacciones químicas, es decir, por lo que los compuestos se formaban de acuerdo a cantidades fijas de cada átomo durante una pequeña o grande reacción. Buenas tardes, maestro Irineo. Aquí explicaremos la teoría atómica y quién la creó y en qué consiste. El científico que lo creó fue John Dalton y consiste en desarrollar su modelo atómico en la que proponía en cada elemento químico estaba compuesto por átomos iguales y exclusivos, y aunque eran invisibles e indestructibles, se podían asociar para formar estructuras más complejas. Esta teoría tuvo diversos precedentes. El primero fue la ley de conservación de la masa formulada por Antoine Lavoisier en 1789, que afirma que la masa total en una reacción química permanece constante. Esta ley se surgió a Dalton la idea de que la materia era indestructible. El segundo fue la ley de las proporciones definitivas. Afirma que en un compuesto los elementos que lo conforman se combinan en proporciones de masa definitivas y características del compuesto. Esas fueron las primeras dos teorías atómicas que comúnmente surgieron a partir de 1789 y 1799. Buenos días, yo les hablaré sobre la evolución de la teoría atómica, o mejor conocidas como los modelos atómicos. A estos se les conoce como modelos atómicos a las distintas representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se manejaba respecto a la composición de la materia. Así que a continuación les hablaré sobre el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton representa al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Este fue el primer modelo atómico propuesto en 1808 por John Dalton. La teoría atómica de Dalton estableció que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia y los representaba como esferas sólidas. La idea de que la materia estaba compuesta de partículas pequeñísimas que ya no se podían dividir fue considerada inicialmente en el siglo a.C. por Demócrito. Sin embargo, pasaron más de 20 siglos para que la noción del átomo fuera aceptada.
y después les hablaré sobre la teoría de Thomson de las cargas positivas y negativas. En este, John Thomson fue un científico británico que descubrió la primera partícula subatómica. Thomson descubrió que las partículas cargadas negativamente mediante un experimento de tubo de rayos catódicos en el año de 1897. Como consecuencia de este descubrimiento y considerando que aún no se tenía evidencia del núcleo del átomo, Thomson pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen carga neutral, algo semejante a tener una gelatina con pasas flotando adentro. Por este motivo, su modelo atómico se le conoció como el modelo del pudín con pasas. A continuación les hablaré sobre la teoría de Rutherford. Rutherford fue un científico. El modelo de Rutherford establecía el átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas la carga positiva y prácticamente todas las masas. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones, que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene por tanto sus protones en un número igual de electrones del átomo. Los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. Rutherford supuso que el átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño. A continuación les hablaré sobre la teoría de Bohr. En 1913, dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada en el modelo, puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Fue propuesto por el físico Dan Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban aspectos de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas en el efecto de fotoeléctrico explicados por Albert Einstein. A continuación les hablaré sobre la teoría de Schrödinger. El modelo atómico de Schrödinger es un modelo cuántico no relativista en este momento de los electrones. Se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar al radio atómico. El modelo de Bohr funcionaba para el átomo de hidrógeno. En los espectros realizados para otros átomos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías ligeramente diferentes. Esto no tenía explicación en el modelo de Bohr y sugería que se necesitaba alguna corrección. La propuesta fue dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. La forma concreta en que surgieron de manera natural esos subniveles fue incorporado orbitales elípticas y correcciones relativistas. Así, en 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones solo giraban en órbitas circulares, al decir que también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. Muchas gracias por su atención. La teoría de la evolución atómica. Dalton en 1703 dio unas grandes aportaciones a la química, haciendo y confirmando los átomos existen y son pequeñas partículas. En la conclusión sería de que tenemos que aprendernos no de memoria, sino que pues poder aprender tanto como las teorías que hubo de 5 químicos, si no me equivoco, que tenemos que intentar aprender un poco más porque nos puede servir comúnmente para saber cómo fueron los átomos, qué tanto se trata su teoría en cada tipo de teoría que describieron ellos, porque no son las mismas técnicas que utilizaron ellos, son muy diferentes y son con diferentes átomos que utilizaron. Entonces eso sería todo. Muchas gracias, maestro.